Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otra reacción del Benidorm Fest 2025. En el vídeo de hoy voy a reaccionar por fin a Daniela Blasco. Cuando reaccioné al recap este año hubo tres canciones en el recap que me llamaron la atención. Artita de llorar de La Chispa, Viv de J. Cabello y Una Na de Daniela Blasco. Pero como vi que Daniela tenía grabado el videoclip, he estado esperando y esperando y esperando a que sacara el videoclip. Y por fin está el videoclip, porque al final verla en el videoclip me da más información de cómo es artísticamente, cómo se mueve, cuánto carisma tiene, su magnetismo, etcétera, que eso es información muy relevante de cara al directo. Pero antes de escuchar Una Na, vamos a ver quién ha compuesto la canción. La canción está compuesta por Carlos José Montado Cruz, Félix Joan, Óscar Campos y por Daniela Blasco. Ahora que sabemos toda la información, 3, 2, 1, Una Na. La siguiente participante del Benidorm Fest 2025 que opta a representar a España en Eurovisión 2025 es Daniela Blasco con Una Na. 3, 2, 1, play. ¡Toma! ¡Ole! Tiene un aire a Beyoncé, ¿eh? A que sí lo... ¡Pam! Y las trompetas también. Adiós, Beyoncé. Hola, hip hop. No me esperaba nada. Este ritmo, R&B, hip hop. Dale. A ver, el estribillo es buenísimo, aunque simple por la letra. ¡Vamos! Vale, esta es una propuesta que sin conocer artísticamente a Daniela Blasco y haber seguido su carrera, sé que representa 100% su personalidad artística, porque se la ve completamente cómoda dominando el escenario, en este caso es el videoclip, la actitud. Entonces, tú al ver su actitud y su fuerza, sabes que está siendo 100% ella, porque está representando naturalidad y fuerza. Y no en todas las propuestas ves esa unión de la personalidad del artista con el sonido y la música que está haciendo. Y aquí se percibe, porque ella sabe que quiere vender de ella, quiere vender esa fuerza, quiere vender que sabe bailar. Entonces ha buscado unos ritmos que le favorezcan a bailar de la forma que ella sabe hacer y que le permite seguramente cantar y bailar a la vez. Por ello el estribillo con tan poca letra, porque ella quiere hacer soy, quiere hacer baile. Entonces un estribillo con mucha letra como el de Melody no le ayuda a bailar. La canción tiene un inicio muy llamativo porque el ritmo te recuerda a la canción de Crazy in Love de Beyoncé. Cuando comienza a rapear, la parte hip hop sorprende porque tiene ese toque y esa base R&B, pero quizás no te esperas que vaya a empezar rollo urbano y rollo hip hop. Entonces ahí te sorprende. Quizás lo que me falte y lo que voy a necesitar a lo largo de la canción es ya que muestre voz y que cante, porque de momento ahora mismo lo que está derrochando es modernidad, fuerza y soltura. Vamos a seguir. ¡Vamos! También te digo, ella es demasiado divina. Quizás para estos sonidos tan... Es que es tan divina que es un contraste muy heavy verla rapeando, ¿sabes? Tan urbana. Te esperarías por su imagen algo más pop o divino. Voz. Y ahora... Un reggaetón. Vale. Me gusta la construcción que tiene la canción, un sonido R&B, pero luego nos metemos en unas estrofas hip hop, luego volvemos a ese estribillo R&B con poca letra para que pueda bailar. Entonces, lo que está demostrando también es un equilibrio y que también domina varios estilos, porque de ahí está muy bien ligado el sonido a cómo melódicamente ahora tenemos las siguientes estrofas después del primer estribillo, es reggaetón, que es algo más actual. La gente va a decir, sonido latino, pero es más concretamente reggaetón y está muy bien ligado con el hip hop porque se suele frasear a veces. Además, la mezcla del rap y reggaetón básicamente es el trap. Entonces, pega muy bien y con esa base R&B que le da más rollo a la canción y más frescura. Entonces, esa mezcla de sonidos
me gusta, porque queda más fresco y no es precisamente un reggaetón al uso. Está muy bien. Me gusta que no ha sido ambiciosa vocalmente, no está haciendo algo que de momento sea difícil o que ella no sea capaz de hacer, pero sin embargo sí que está rapeando, un frase ahora con el reggaetón, o sea, realmente está haciendo una forma de cantar bastante moderna, pero que bailando a la vez, eso le da la complicación, porque es muy rápido. Entonces ahí tiene su parte de que si no se ahoga y muestra fondo, los jugadores pueden decir, oye, esta chica promete, esta chica es buena, porque está haciendo una dificultad, haciendo un show, bailando sin parar y sin ahogarse, porque al rapear necesitas que la voz esté suelta, o sea, una voz aireada, rapeando, que se necesita fuerza y estilo, pierde. Porque puede parecer, ah, no, no se está luciendo vocalmente. No, no, no. Si tú la escuchas, que suena la voz potente, suena el rap fluido, ahí demuestra que tiene una agilidad en la voz, que tiene fondo y tiene soltura. Entonces, eso impresiona a la gente que lo sepa y evidentemente a los jurados porque deben de saberlo. Entonces, de momento está mostrando lo que puede hacer. Guay. Vamos a seguir. Siempre es su vida porque no hay stop. Te tiré un besito, Me gusta esta parte pero tú cantada, me hubieras elegido. que me da un poco de miedo y espero que no esté ahogada cuando la haga. Aquí ya el show es una pausa, puede bailar porque con el sonido reggaetón ralentiza la música. Y perdón, que esto es lo que quería decir en otro parón y me he enrollado con otra cosa. Entonces, si en esta parte reggaetón ralentiza la música, entonces ella puede hacer movimientos suaves que le sirvan para respirar, para ahorrar esa energía, para luego volver a bailar heavy en el estribillo. Entonces, no solo hace más dinámico el meter el reggaetón y más fluido y distinto a la canción y que está bien enlazar los sonidos, sino que encima le sirve a ella para suavizar y respirar como truco para luego volver a bailar. Guay. Sigo. Aquí, ¿ves? El ritmo, escuchar los tambores, ese ya ritmo reggaetón. ¿Ves? Aquí movimiento de cintura que no afecta al diafragma y a la respiración. Espero que controle bien la voz. Ya estamos otra vez. Ritmo reggaetón. Uf, es cañera la canción, ¿eh? Vamos, vamos. A ver, no me parece el temazo del siglo, pero para hacer una puesta en escena es de esas que dices, oye, wow, qué artistaza. Nana, Venga, papi, no estoy disponible, ¿qué más me das? Toma. Quizás me falta que no hay nada espectacular, pero sí que hay dificultad. Mira, aquí por ejemplo que volvemos al ritmo hip hop y ella está repitiendo estamos pegados como chicle. Ella evidentemente tiene que mostrar ese flow que lo está mostrando en el videoclip. Por eso, cuando supe que había grabado un videoclip, quise esperarme al videoclip porque la forma en la que mira a cámara, cómo se mueve, ya me está diciendo mucho de ella al nivel artístico. Sé que lo puede hacer en directo. Lo único que falta es que la voz, esa agilidad, se una para que no pierda el nivel. Aquí en esta parte que ya tenemos ese ritmo hip hopero es que está forzada a bailar, pero bailar necesariamente no es un baile que le canse, porque se tiene que hacer de forma estratégica para que pueda seguir ella cantando, pero que a ti te impresione. Había un barril, se puede apoyar en el barril en la puesta en escena y empezar a hacer twerking. Y eso ya te impresiona diciendo, joder, cómo está moviendo el twerking, pero eso quizás si lo controla bien no le afecta la respiración y puede estar diciendo las pocas frases que tiene haciendo eso. Entonces, al final, es una canción que veo que está diseñada para ella, para lo que sabe hacer y lo que ella puede lucirse, sobre todo en el escenario. Entonces, aunque hay una dificultad, como he explicado, vocal que no se aprecia, aún así me falta ese momento wow. O sea, es una dificultad que va a ser premiada, pero que a lo mejor no pones en los primeros puestos. Entonces, me falta un momentazo. Vamos a ver si viene. Necesita ese momentazo para que entonces te diga, ah, cuidado, esto puede impactar y sorprender. Vamos a ver si lo tiene. Es que aquí este ritmo es para twerking. El momento que quería. Bien, vos. Vamos, Daniela.
Menuda divina, Dios, esto es lo que le pega, lo que he hecho al principio, no me pega tan urban, aquí la tengo, divina. Hola, hola, pero venga, fiesta electrónica ahora. O sea, me ha pasado, justo he dicho, me falta el momento, ese momento donde diga, wow, impresiona, porque hay un cambio de tono y se pone a cantar después de todo el fraseo que ha hecho. No lo voy a negar, me ha impresionado. Por eso ha tenido ese momento tan largo, unos 20 segundos de música hip hop. Otro parón para reposar ella porque sabe que tiene que reposar y respirar porque ahora tiene que sacar voz. Uy, esto en directo puede incrementarse. También tengo que decir que la canción no me flipa. La canción no tiene el efecto wow. La estructura de la canción tiene el efecto wow y por eso en directo va a subir el nivel. Pero la canción en sí para escucharla no tiene ese efecto wow. Quizás no es la canción que más me pondría en bucle o más consumiría. Y cuando a lo mejor si hay varios concursantes que abordan la actuación, quizás la forma de elegir decantarte por uno va a ser por qué canción te gusta más. Y ahí en ese sentido quizás ella pierde puntos porque nos podemos decantar por otras canciones en el caso de que todos los favoritos borden la actuación. Si luego el resto de favoritos no bordan la actuación y ella sí, ahí ella coge la ventaja. Claro, es que esta es una canción para hacer la típica performance en premios en TV, en unos premios de música, donde el artista se da a conocer porque se está mostrando, estás diciendo, wow, cómo canta, cómo baila, cómo se mueve. Es una canción para hacer eso, para dar a conocer y lanzar a un artista. He elegido el tipo de canción que si un artista tiene esta canción, su equipo lucha para que pueda actuar en unos premios importantes porque sabe que con esa actuación se va a hacer conocida. Esa es la canción, entonces es una canción bien elegida para un concurso. Pero solo tiene el pequeño hándicap que he dicho, que en el caso de que varios borden la actuación, ¿por cuál te decantarías? ¿Por esta canción o por otra? Vamos a terminarla. ¡Vamos! El nudo show va a ofrecer en 3 minutos. O sea, tremendo. Nana. Eh, eh. Aunque la voz. Vale, iba a decir, me falta algo. Cada vez que me falta algo me lo ofrece. O sea, lo han pensado muy bien. Pero lo que me está ofreciendo tampoco es que me gusta mucho. Seductor. Vale, me falta un super final. Este final hay que cambiarlo en directo. Es decir, estaba diciendo, me falta algo vocalmente porque ya se empieza a hacer repetido. Lo que me gusta es que los productores, chapó, porque es que cada vez que yo digo, la canción ya me está pidiendo otra cosa, venía ese cambio. O sea, maravilloso porque ellos lo han visto venir lo que vamos a sentir al escuchar la canción y por lo tanto nos lo han ofrecido. Pero sí que es cierto que ese final, esa forma de cantar, vale, o sea, me impresiona porque está ofreciendo voz, pero no, hubiera preferido no necesariamente una nota alta, pero sino quizás letra y que cantase algo con letra más allá que hacerme cantado el unaná. Y al final sí que es cierto que creo que termine en modo diva, o sea, creo que termine con fuerza. Como ha terminado así un poco, el final creo que hay que mejorarlo un poco. Bien, pues una vez más, por todos los cambios de ritmos que tiene la canción, no he prestado tanta atención a la letra, así que vamos a analizar y leer la letra rápidamente. Unana, flow pegajoso, diva divina, grita brum brum, den den, gasolina, él me llama y yo voy llamativa. Esto suena sweet, sabe a gasolina. Es que con esta letra, si no lo leo así, no tiene gracia. Hay un party en la calle, mándame la obi, que esto es otra movie. Bailame como... Perdón. Bailame como sabes, dale, no pare, dale, 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 no pare. Un nana, vale, ahora el estribillo, estamos pegados como chicles. Un nana, en el party estamos disponible. Pues una letra moderna para aprovechar la rima en las partes rapeadas. Han quitado las S para poder rimar mejor y darle ese toque de flow y ese toque moderno característico tanto en el reggaetón como en el hip hop. Vale, perfecto, continuamos. Llegaron las kilas, esto se prendió, me da igual el... Vale, voy a parar. Me da igual el BPM, no me quedo block, ando con los míos, con las mías, siempre de subida porque no hay stop. Te tiro un besito, noto que me miras de lejitos, quiere que bailemos pegaditos, vale, esta es la parte de reggaetón, no sé por qué la estoy haciendo rapeada, y ya sabes que yo nunca me quito. Vaya, vaya, vaya. A ella que le gusta el roce.
Un perreo hasta abajo, tú pónmelo suave que yo no me relajo, un perreo hasta abajo, sabes que no me cuesta trabajo. Parece una tontería, pero aquí hay el trabajo de que todo rime y sea fácil también de cantar, porque hay veces, por ejemplo, con otros géneros musicales, como por ejemplo en el country, que las letras son más curradas y hay historia, claro. Luego, a ver cómo cantas tanta letra y tanta sílaba, ¿sabes? Entonces, parece una tontería, pero en el trabajo de composición esto es complicado, porque luego tiene que ser fácil, tiene que estar unido, no puedes meter palabras difíciles, tienes que intentar darle un sentido a la letra, ¿sabes? Pero también quieres que sea fácil y que sea pegadiza o que sea moderna. Entonces, muchas veces, por eso también, sobre todo en las canciones en reggaetón, en hip hop, etcétera, las letras a veces no se entienden porque tienen que hacerlas tan cortitas y tan rimadas que no da tiempo a meter mucho. El brillo de la disco me combina, me ven entrando, todos se activan. Bueno, mi cerebro mal pensado, con el todos se activan ha pensado muy mal. Todo el mundo da palmas para que siga. Esto es un poco como era la canción de Slow Mo, es decir, entro, llega la mami, llega la reina, todo el mundo se queda boquiabierto y todo el mundo quiere verme bailar, por eso las palmas para que siga. Repetimos el estribillo con el na, estamos pegados como chicles, porque a ella le gusta el buen perreo, entonces al bailar bien pegadito para notar un poco todo todito, ¿vale? Pero, sin embargo, por mucho bailar pegadito, para ti, papi, no estoy disponible. Vale, repetimos el estribillo, tengo un partido en la calle, esto es igual, dale don, dale, dale, dale don, dale. Si dicen lo contrario, en el barrio se monta la fiesta también, tu mal comentario no es necesario, es algo que no pregunten. Mira, mira, esta es la mejor frase y la que más me ha gustado de toda la letra. Tu mal comentario no es necesario, es algo que no pregunten. Gracias. Y repetimos el estribillo, repetimos el estribillo. A ver, al final la letra tiene el curro que he dicho, que han trabajado las rimas para que la melodía vaya acorde con el sonido de la canción, que al final la canción ha pasado por R&B, hip hop, reggaetón y electrónica, es decir, música que sueles escuchar en las discotecas y por lo tanto la letra te habla de situaciones que vas a vivir en una fiesta, porque al final es una canción de fiesta. Pues ya he escuchado la canción varias veces y este es mi veredicto final. Siento que tiene el mismo problema que Bésame de Carla Brigo, porque tiene distintos cambios de ritmo. En este caso tiene cuatro géneros que yo haya notado: el hip hop, el R&B, el reggaetón y la electrónica. Entonces, para hacer esa unión de sonidos y entenderlos, tienen que estar todo bien unido en directo. Entonces, es necesario mostrar su magnetismo y su carisma. Por eso el videoclip me ha ayudado mucho, porque en este caso a Daniela la he visto mostrando distintas emociones, distintas actitudes. En el sonido reggaetón la hemos visto sensual, más pausada. En la parte R&B la hemos visto bailar con esa soltura y baile de diva. En la parte electrónica la hemos visto divertirse. En la parte hip hopera la hemos visto con más flow. Entonces, sabemos que es capaz de mostrar esos distintos sentimientos que causa ese tipo de música. Entonces, tiene que estar ligado para que no se note que el cambio sea brusco. En este caso, creo que los cambios son más llevaderos que con la canción de Carla, pero aún así puede tener ese problema porque a algunas personas le gustarán más trozos de la canción que otra. En este caso, las estrofas son más arriesgadas porque son hip hop y eso reduce al público, va a un público muy concreto. Por eso el estribillo es más inteligente, porque es un estribillo R&B que te atrapa más y puede contentar al público que las estrofas diga, no me gusta. Y por eso quizás tiene sentido hacer un final completamente electrónico, porque la gente que en la parte hip hop no le termina de convencer, con el estribillo y el final tan electrónico, engancha porque el final electrónico es muy bueno. Quizás el na del final así cantado me puede gustar más si en directo es capaz de hacerlo con una voz potente. Si no lo hace con una voz potente, lo hace tan suave como sonaba en estudio, no me gusta tanto y yo lo cambiaría melódicamente hablando, haciendo otra cosa vocalmente porque no engancha tanto. Pero creo que es inteligente porque tiene un final de subidón, que es lo importante, aunque vocalmente no me gusta cómo haga el naná, pero se puede improvisar en directo. También al predominar bastante la canción el sonido hip hop hace que se aleje de la imagen de Eurodiva y de diva de por sí. Sí, es una propuesta diva, pero no es diva pop, es más diva
urbana. Y eso es distinto porque en Eurovisión no me viene tanto a la mente propuestas femeninas tirando más al hip hop y más al urbano. Entonces ahí ofrece un rollo distinto porque sí, va dentro del concepto Eurodiva, pero con sonidos distintos al que hemos visto en Eurovisión. Entonces, eso se apreciaría como algo distinto. Entonces, la clave al final, lógicamente, es el show, porque puede hacer un show más tirando a lo urbano y no tan al baile divino, que puede sorprender y puede gustar y puede ser recibido de una forma distinta y a la gente que ahora mismo la canción falta como ese toque wow al sumar su carisma y la forma de bailar en directo puede terminar de convencer a quien no está convencido. Entonces me pasa lo mismo que como Celine Van Gil. Roza la línea del nivel ganadora, la roza, pero falta ver el directo y cómo ejecuta la puesta en escena si llega o no. Es que hay nivel este año y realmente se va a llevar la palma la actuación que en directo nos convenza y con la puesta en escena termine de complementar a su canción. Entonces, estas canciones con ritmos tan distintos son más difíciles porque tienen que ofrecer más sentimientos, más emociones y todo más distinto. Pero si lo consiguen, se distinguen y sobresalen de los demás. Entonces, me parece un año bastante competitivo porque realmente son varias propuestas las que tienen potencial de mejorar bastante en directo. Entonces, hasta que no les veamos todos en directo, no vamos a saber quién realmente es el mejor y luego ver quién es el más competitivo y el más seguro para Eurovisión. Y realmente esta es mi opinión de Daniela Blasco. Me llamó la atención por el estribillo en el recap y entera sigo viendo bastante potencial en ella. Solo falta ya la quinta final, que es la actuación en directo. Así que decidme en comentarios quiénes son vuestros favoritos, porque este año la verdad que tengo bastantes favoritos. Creo que es el año que más favoritos tengo, el que estoy más expectante a las puestas en escena porque veo potencial en bastantes, en La Chispa, en J. Cabello, en De Teresa, ahora en Daniela Blasco, en Celine. Entonces, wow, es un año que creo que es bastante competitivo porque yo no voy a terminar de salir de dudas quién es el representante hasta las actuaciones. Bueno, pero eso irá al top. De momento, esta es mi opinión de Daniela Blasco. Decidme en comentarios qué opináis vosotros de la canción, qué potencial le veis a Daniela Blasco, si el videoclip ha cumplido vuestras expectativas, si las ha aumentado. Y nos vemos en las siguientes reacciones. Chao.